Soy Valentina y durante una década, mi existencia ha sido una fotocopia de la monotonía. Mis mañanas eran un disco rayado. El despertar, un café mediocre en la cocina y Mateo, mi esposo, absorto en su móvil antes de dispararse al trabajo en Santiago. Me abandonaba a la soledad y al eco de la puerta al cerrarse. Mateo es un buen tipo, no me malentiendan. Es trabajador y responsable, pero también es distante, helado. Su trabajo parece ser su único amor. Cuando estamos juntos, nuestras palabras son escasas y superficiales. Más que un matrimonio, parecemos ser meros roomies. Durante años me convencí de que eso era normal, la vida matrimonial al fin. Pero en lo profundo, me sentía invisible. En medio de todo esto, estaba Soro, nuestro boxeador. Bueno, su boxeador. Lo adoptamos cuando era un cachorro. Mateo pensó que sería un buen guardián. Para mí, Soro era simplemente una mascota. La verdad, nunca me tomé el tiempo de conocerlo. Soro era un perro tranquilo, silencioso, pasaba la mayor parte del tiempo en la casa. No sabía si estaba en el jardín o durmiendo en su cama. Soro y yo apenas interactuábamos. Él se emocionaba cuando Mateo llegaba a casa, conmigo era diferente. Parecía entender que en mi mundo, solo sobrevivía, no vivía realmente. Los días pasaban así. La casa siempre impecable, la cena siempre lista. Pero mi corazón estaba lleno de silencio. Nunca pensé que algo pudiera alterar eso. Y menos un simple perro. Pero estaba a punto de descubrir que Soro sería mucho más que una mascota. Él sería el único que realmente me veía. Era una mañana cualquiera. Mateo ya se había ido al trabajo como siempre y yo estaba en la cocina mirando mi café ya frío. El silencio era asfixiante. Tan asfixiante que hasta el sonido del viento fuera parecía más acogedor que mi propia casa. Sentí una presencia. Soro estaba ahí, sentado en la puerta de la cocina, mirándome con ojos llenos de una calma que no había sentido en años. No ladraba. No hacía ruido. Solo estaba ahí, mirándome como si entendiera algo que yo no podía expresar. Por un momento quise ignorarlo. Pero había algo en su mirada que me detuvo. Me quedé observándolo, intentando descifrar qué pasaba. ¿Sería posible que él supiera lo que yo sentía? Negué con la cabeza, riéndome de mí misma. Es un perro, Valentina. No seas ridícula. Pero entonces Soro hizo algo inesperado. Se levantó lentamente. Caminó hacia mí. Y con total delicadeza apoyó su cabeza en mi pierna. Me quedé helada. Y con total delicadeza apoyó su cabeza en mi pierna. Y con total delicadeza apoyó su cabeza en mi pierna. Con la mente desbordada, él suavemente apoyó su cabeza en mi regazo. Una conexión inédita me envolvió, y mi reacción automática fue acariciar su cabeza. Y en ese gesto, algo extraño aconteció. Fue como si alguien susurrara en mi oído. Aquí estoy. No estás sola. Un acto tan simple, pero que en ese instante lo era todo. A partir de ese día, empecé a notar detalles que antes ignoraba. En cada momento de silencio, Soro se acomodaba a mi lado, como un guardián de mis pensamientos. En días oscuros, donde las lágrimas luchaban por escapar, lo encontraba recostado junto a la puerta de mi habitación, paciente, como si supiera que necesitaba espacio. Extraño, porque de él no esperaba nada, y sin embargo, él daba todo. Algo que no podía afirmar de Mateo. Con Soro sentía una presencia constante. Sin condiciones, sin expectativas. Era como si él me viera, realmente me viera, en un mundo donde me sentía invisible. Me embargó una pregunta que nunca antes había osado hacerme. ¿Podía un perro ofrecerme lo que mi esposo no había proporcionado en años? Y si era así, ¿qué significaba eso para mí? Un nudo en el pecho era inevitable. Todo este tiempo ignoré lo que realmente necesitaba, hasta que Soro me lo reveló. Después de esa mañana con él, no podía evitar revivir cada momento. Un calor real me envolvía, pero al mismo tiempo, terrorífico. Era como si mi cuerpo estuviera en ascenso. Es solo un perro, ¿verdad? Me repetía que estaba exagerando, que no tenía sentido sentirme así. Pero cada vez que Soro me miraba o se acercaba con esa paz, era como si algo en mi interior se quebrara y al mismo tiempo se restaurara. ¿Qué me estaba pasando? Intenté distraerme con actividades cotidianas.
limpieza, organización, pero el silencio era ensordecedor. Y no solo el silencio de la casa, sino el de mi vida, de mi relación con Mateo. Todo parecía vacío, un ciclo interminable. Yo cocinaba, él trabajaba, cenábamos juntos, pero estábamos a años luz el uno del otro. Solía justificarlo: Mateo está ocupado. Tiene muchas responsabilidades. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Acaso no cuento yo también? ¿Cuándo nos transformamos en lo que somos ahora? Me asustaba no tener respuesta. Y luego estaba Zoro, el perro que parecía ofrecerme en poco tiempo lo que había buscado por años. Pero no lo aceptaba, no podía. Porque si lo hacía, admitía que algo andaba muy mal en mi vida, algo que no podía seguir ignorando. Intentaba mantenerme ocupada. Alejar esos pensamientos, pero el miedo persistía. ¿Y si era real? ¿Y si mi felicidad dependía tanto de algo que Mateo no podía ofrecerme? Pero Zoro sí. No es más que un perro, me decía, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Zoro no era el problema, era el reflejo que me exponía. Y no podía dejar de observar a Mateo. Zoro evidenciaba todo lo que faltaba en mi vida. Una tarde, sentada en el sofá mirando por la ventana sin realmente ver nada, el día era igual a todos: Mateo ausente, la casa silente y mi cabeza llena de pensamientos que temía enfrentar. Fue entonces cuando sentí algo. Zoro había saltado al sofá, algo que nunca hacía sin permiso. Se acurrucó a mi lado apoyando su cabeza en mi pierna. Me quedé quieta, sorprendida por el gesto. Lo miré y por primera vez no vi solo a un perro. Vi a alguien que estaba ahí para mí. Le acaricié la cabeza y una calma inesperada me invadió. Era como si todo el peso de mi pecho se aliviara, aunque fuera un poco. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente sola. Zoro no hablaba, no hacía preguntas, no exigía nada. Solo estaba ahí, ofreciéndome algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Compañía, comprensión. Sentí un calor que había olvidado y de repente me encontré preguntándome: ¿cómo es posible que un perro me haga sentir así? ¿Por qué no puedo encontrar esta paz con Mateo? Esa pregunta ardió en mí como una chispa, iluminando lo que había estado ignorando. Porque si Zoro podía darme ese momento de alivio, tal vez no era él quien tenía la respuesta. Tal vez la pregunta más importante no era sobre Zoro, sino sobre mí. Tras aquella tarde en el sofá, algo cambió. Por primera vez en años sentí la necesidad de hacer algo diferente, de romper la rutina que me tenía atrapada. Y así decidí empezar con Zoro. Al día siguiente tomé su correa y lo llevé a pasear por el parque cercano. Al principio no parecía gran cosa. Él caminaba a mi lado olfateando todo en su camino, y yo avanzaba en silencio. Pero poco a poco empecé a notar algo. Zoro no solo disfrutaba del paseo, también disfrutaba de mi compañía. Cada vez que clavaba mis ojos en él, alzaba la vista como buscando asegurarse de que estaba a salvo. Con cada día que pasaba, esos paseos se volvían mi píldora de felicidad. Era nuestro rincón secreto, exclusivo para él y para mí. Nunca tuve que justificarle mis silencios ni explicarle cómo me sentía. Simplemente, Zoro estaba ahí. Empecé a soltarme y hablarle, al principio con cierta torpeza, como si estuviera perdiendo la cabeza por conversar con un can. Pero esas charlas resultaron ser mi terapia personal. ¿Sabes qué, Zoro? Hoy me sentí un poco menos sola, le confesé un día mientras el sol nos bañaba. Y aunque no podía responderme, me miró de esa manera suya, como si entendiera cada palabra. Poco a poco, esos instantes me trajeron algo que había olvidado: alegría. Comencé a percibir cosas que antes ignoraba. El aire fresco, el murmullo de las hojas, el calor del sol en mi piel. Cosas sencillas, pero que me hacían sentir viva. Al volver a casa y ver a Mateo, la diferencia era desgarradora. Mientras Zoro me brindaba atención, compañía y cariño, Mateo seguía igual, distante, engullido en su teléfono o en la televisión, como si el mundo se hubiera detenido. Me dolía aceptar este contraste, pero ya no podía ignorarlo. Zoro se había convertido en algo más que un perro, era mi amigo, mi confidente, mi refugio. No comprendía del todo, pero sabía que esos paseos no eran solo para él, sino para mí. Las cosas en casa empezaron a cambiar y no pasó mucho tiempo antes de que me sintiera en paz al regresar. Una noche, mientras cenábamos en silencio, como solíamos hacer, él dejó su tenedor en el plato y me miró.
¿Por qué pasas tanto tiempo fuera con el perro? Preguntó con un tono que no sabía si interpretar como curiosidad o molestia. Lo miré, sorprendida por su pregunta. Era extraño que se interesara por mis actividades. Simplemente me gusta pasear con él. Respondí intentando sonar despreocupada. Pero sabía que había algo más detrás de su pregunta. Con el paso de los días, las tensiones comenzaron a crecer. Mateo empezó a hacer comentarios cada vez más constantes. Te preocupas más por Soro que por mí. Es solo un perro, Valentina. No entiendo por qué le das tanta importancia. Sus palabras me lastimaban, pero al mismo tiempo me mostraban una realidad que no quería afrontar. Mateo y yo estábamos más alejados que nunca, y no tenía nada que ver con Soro. A pesar de las discusiones, seguí con mis paseos, con mis momentos con Soro. Con cada día que pasaba, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. No solo era Soro quien me hacía sentir bien, sino el significado de esos momentos. Tiempo para mí, espacio para respirar, para no sentirme atrapada. Recuerdo una tarde especialmente dura. Después de una riña con Mateo, me sentí despojada, como si sus palabras hubieran succionado toda mi vitalidad. No obstante, ahí estaba Soro, con su mirada serena que parecía susurrarme. Tranquila, estoy aquí. Lo llevé al parque, como de costumbre, viéndolo correr y jugar, pero una tristeza me embargó. De repente, experimenté algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Comprendí que no estaba rota, que aún podía hallar momentos de alegría, aunque fueran efímeros. Soro continuaba siendo mi refugio, mi constante. Cada uno de sus gestos, desde el meneo de su cola hasta el recostarse a mi lado, me recordaba que incluso en los días más grises, había algo que valía la pena. Aquella noche fue particularmente dura. Mateo y yo habíamos estado distantes todo el día, y cuando intenté acercarme, recibí una respuesta evasiva antes de que se perdiera en su teléfono. Me retiré a la habitación con un nudo en la garganta, una soledad que ya conocía demasiado bien. Sentada al borde de la cama, las lágrimas comenzaron a brotar. No era ira, ni siquiera tristeza, sino un vacío que me devoraba lentamente. Fue ahí cuando escuché las patitas de Soro. Empujó la puerta con su hocico y, sin titubear, caminó hacia mí. Se sentó a mis pies y me miró con esa mirada sabia. No dije nada, pero él comprendió. Saltó a la cama, algo que nunca hace sin permiso, y se acurrucó a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo. Ese gesto sencillo me desarmó por completo. Lo abracé mientras las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Mientras lo acariciaba, sentí una extraña mezcla de gratitud y dolor que no sabía cómo manejar. Soro no podía hablarme, no podía decirme que todo estaría bien. Pero su presencia lo decía todo. En ese instante, me percaté de lo mucho que necesitaba esa conexión, como algo tan simple como su compañía me estaba ayudando a resistir. Mientras lo abrazaba, una pregunta rondaba mi mente: ¿por qué siento esto con él y no con Mateo? Me aterraba hacerme esa pregunta, porque ya conocía la respuesta. Lo que Soro me brindaba no eran solo gestos, era algo que había estado buscando durante años. Calidez, atención, amor incondicional. Y ahí, en esa habitación sombría, sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. No podía seguir ignorando lo que mi corazón me estaba gritando. Mateo no era el problema, ni Soro la solución. El problema era lo que faltaba y cuánto tiempo llevaba ansiándolo. Los días que se sucedieron a aquella noche se tiñeron de otro color. Algo en mí había despertado. No sabía si denominarlo valentía o rendición, pero era tangible, era potente. Un atardecer, mientras preparaba la cena en un estado de autómata, mis pensamientos volaban lejos. Hacía un repaso de los meses recientes, de cómo Soro me había rescatado algo que creía irrecuperable. Sentirme observada, oída, amada. Sin palabras, sin alardes, solo con su genuina presencia. Y ahí, en esa silente cocina, acepté algo que durante años había esquivado. Mi matrimonio estaba deshecho. Mateo no era un mal hombre, pero tampoco era quien yo necesitaba. Su ausencia emocional había cavado un vacío tan enorme que por un tiempo no supe cuánto me afectaba. Pero ahora, con la transparencia que me ofrecía Soro, no podía seguir evadiéndolo. Soro me mostró que es el amor sin condiciones. Con él no hay expectativas, ni reproches, ni reclamos. Solo está ahí, brindándome algo que jamás creí que merecía: su tiempo,
su compañía, sus cuidados. Y mientras más consciente era de eso, más me dolía aceptar cuánto le faltaba a Mateo para ofrecerme lo mismo. No podía seguir haciéndome de la vista gorda. Este vacío no era culpa de Soro, ni algo que se pudiera llenar con paseos o momentos de paz. Era un problema más hondo. Una fisura que se había gestado durante años y que ya no podía disfrazar con pretextos. Me recargué en el umbral de la puerta observando a Mateo desde la cocina. Sentía un pellizco de dolor al verlo tan alejado de mí, de lo que fuimos. Sabía que confrontar esta verdad implicaba voltear mi vida de cabeza, pero también sabía que era ahora o nunca. No podía seguir ignorando mi necesidad de amor, de conexión, de sentirme viva de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo estaba lista para afrontar mi realidad. Porque si algo me enseñó Soro, fue esto. El amor verdadero no se suplica, no se espera, no se busca en el lugar equivocado. El amor verdadero simplemente es. Y eso era lo que anhelaba en mi vida. En los días venideros algo comenzó a transformarse en mí. Tras aceptar la verdad sobre mi matrimonio y sobre lo que verdaderamente ansiaba, sentí una lucidez que no había experimentado en años. Por primera vez comprendí que el problema no era solo Mateo. El problema era yo. La versión de mí misma que había dejado atrás en algún punto del camino. Me había consumido tanto en mantener todo en orden, en asegurarme de que la casa estuviera impecable, en cumplir con todo lo esperado de mí, que olvidé algo fundamental. Mi felicidad, mis emociones, mis necesidades. Soro me lo había evidenciado de una forma que nadie más pudo. Una mañana mientras paseábamos bajo el cielo despejado, me detuve a observarlo. Él volteó su cabeza hacia mí con esas orejas atentas y esos ojos radiantes. Y yo, con la mente despejada, con los ojos rebosantes de serenidad. Me arrodillé. Gracias, Soro. Gracias por no darte por vencido conmigo, por mostrarme que aún puedo sentir, que aún puedo transformarme. Fue ahí cuando decidí que las cosas debían tomar un nuevo rumbo. Ya no era solo si Mateo y yo podíamos rescatar nuestro matrimonio. Era si yo podía rescatarme a mí misma. Sabía que merecía algo más, algo verdadero. Y no podía seguir ignorando lo que mi corazón gritaba a viva voz. Soro no era solo mi refugio. Era mi guía. El puente que me había reconectado conmigo misma. Y al verlo jugar entre las hojas caídas, supe que ese sería mi siguiente paso. Encontrar mi plenitud, ya sea junto a Mateo o por mi propia cuenta. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has encontrado apoyo en alguien o algo? ¿Has hallado aquello que te ha dado fuerzas? ¿Algo que haya operado como Soro en tu vida? Amaría leer tu historia en los comentarios. Y si te gustó este video, nos vemos el jueves. No olvides darle like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es muy importante y me permite seguir compartiendo contenido que te conecte. Hablar con Mateo fue uno de los pasos más duros que he dado. Una noche, después de cenar, reuní valentía y le pedí que nos sentáramos a platicar. Al inicio, parecía no tomarme en serio. Estaba distraído como siempre, pero esta vez no permitiría que evitara la charla. Mateo, le dije, notando cómo mi voz temblaba, necesitamos hablar. No puedo seguir viviendo así. Me siento sola y esto ya no está funcionando. Él me miró, visiblemente desconcertado. ¿A qué te refieres? ¿De dónde viene todo esto? Preguntó, entre la incredulidad y la irritación. Le hablé con sinceridad, sin culparle, pero sin evadir la verdad. Le conté cómo me sentía, cómo nuestra desconexión había dejado un hueco inmenso en mi vida, y cómo había empezado a darme cuenta de ello gracias a Soro. Su reacción no fue la que esperaba. ¿Esto es por el perro?, dijo. ¿Estás diciendo que un animal te hace más feliz que yo? Por un momento, quise retroceder, dejar la conversación ahí, pero no lo hice. Sabía que aunque él no comprendiera lo que estaba diciendo en ese momento, esta charla era crucial no solo para nosotros, sino para mí. No es por Soro, Mateo, respondí con más seguridad, es por lo que me hizo darme cuenta. Necesitamos encontrar la forma de recuperar lo que hemos perdido, si es que aún está ahí. Pero si no hacemos nada, esto no cambiará. Mateo se quedó en silencio por un largo rato, sin saber qué decir. No fue una respuesta prometedora, pero tampoco un rechazo total. Su silencio me indicaba que estaba procesando,
Eso era suficiente para mí en ese instante. Zoro seguía siendo mi faro en la tormenta. Esa noche, post plática, lo hallé como siempre, aguardándome junto a la cama. Mientras acariciaba su cabeza, comprendí que el sendero a seguir no sería sencillo. Pero sabía que contaba con el valor para enfrentarlo. Un paso a la vez. Los días post charla no fueron milagrosamente mejores. Pero hubo un cambio. Mateo y yo nos comunicábamos más, con precaución, explorando aguas de una relación que olvidamos cómo navegar. Había silencios incómodos y distanciamiento, pero también progresos sutiles. Sin embargo, algo en mí era diferente. Por primera vez en mucho, no sentía que mi felicidad dependiera de lo que él sintiera o hiciera. Zoro me había enseñado algo vital. Mi bienestar no podía depender de nadie más que de mí. Zoro seguía siendo mi aliado leal, mi faro en los días donde las dudas amenazaban con regresar. Su mirada siempre vigilante y su serenidad me recordaban que había hallado algo invaluable. El valor de conectarme conmigo misma. Hermola se adelantó a Bitcoin. La víctima se topó con la red oscura, que era la demanda global de píldoras de NUMP capiático al entorno humano. Me permitía hacer cosas que antes no me permitía. Me dediqué a cuidarme, a leer, a caminar. Más allá de los paseos con Zoro.